el himno 276, Satúrame. Bien, hermanos, les pido que me acompañen con la lectura bíblica de Mateo 5:13. La palabra de Dios dice así: Nosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bien, es el momento de la proclamación de la palabra a cargo de nuestro pastor Armando Contreras. Siéntate, hermano, por favor. Vamos a esperar un momento en que conectan el micrófono. Bueno, sí. Bueno, ¿sí escucha bien, hermanos? Sí. Bueno, vamos a leer nuevamente este pasaje, Mateo 5:13, ahí es donde estamos meditando en esta miniserie de 3 sermones, ¿verdad? Le pusimos miniserie no porque sean menos importantes, sino porque solamente van a ser 3 sermones, ¿verdad? Entonces vamos a leer Mateo 5:13. Ustedes tienen sus Biblias, léanlo en la versión 60. Yo tengo aquí la versión internacional, así que a ver, léanlo, por favor. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora yo voy a leer la versión internacional. Fíjense cómo vamos a comparar. Dice: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Vamos a orar, les invito a que cierren sus ojos. Padre, en esta hora te rogamos que nos permitas pues estar enfocados en tu palabra, que permitas, Padre, que tu siervo la pueda predicar, Señor, con autoridad y poder, para que todos la podamos entender, todos los que estamos aquí podamos entender tu palabra santa, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que era una metáfora, verdad? ¿Se acuerdan que una metáfora era comparar, era una comparación y cambiaba algunas palabras por otras para darle un nuevo significado? Y entonces aquí el Señor Jesucristo está utilizando una metáfora y está diciendo ustedes. Y cuando dice ustedes, ¿a quién se refiere?
A los cristianos, ¿verdad? Dice, ustedes, y luego dice, ¿ustedes son qué? Son la sal. ¿De qué somos la sal? De la tierra, ¿verdad? Del mundo. Y ya vimos la semana pasada que somos la sal en el sentido de que la sal, ¿para qué servía? Para dar sabor. Y vimos de qué manera nosotros podemos dar sabor a la tierra, al mundo, ¿no? Pero hoy vamos a ver, hermanos, que también la sal tenía otro significado, otro uso, y era el de preservar, era el de conservar los alimentos. En la época del Señor Jesucristo no había un sistema de refrigeración como el que tenemos nosotros hoy. Hoy nosotros, si queremos refrigerar un alimento, ¿a dónde lo metemos? O sea, al refrigerador. Si lo queremos refrigerar por mucho tiempo, lo metemos al congelador, ¿verdad? Por ejemplo, yo en Navidad hago bacalao y luego guardo así en toppers, ¿verdad? Porque luego se nos antoja y lo guardo en el congelador, y después de unos 2 o 3 meses pues volvemos a sacarlo y lo volvemos a comer. Entonces, pero en la época de Jesucristo no había ese sistema de enfriamiento. ¿Cómo entonces conservaban los alimentos? Con la sal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se conservaban los alimentos con la sal? Fíjense, ya vimos, ¿verdad? Que no dejaba que las bacterias proliferaran. ¿Qué es la sal? ¿Cuál es la fórmula de la sal? ¿Alguien sabe? Es cloruro de sodio, ¿verdad? NaCl, esa es la fórmula, o sí, la fórmula de la sal. Cloruro de sodio. Fíjense bien cómo Dios es tremendo, ¿verdad? Porque 2 elementos. ¿El cloro qué es? ¿Ustedes saben qué es el cloro? Ajá, pero ¿qué forma tiene? Es un gas. ¿Y el sodio? Es un metal. Entonces Dios permite que estos 2 elementos se junten, y estos 2 elementos forman ¿qué? La sal. ¿Qué necesita, por ejemplo, para que se descomponga? Y aquí va, ¿por qué sirve la sal? ¿Qué se necesita a las bacterias? ¿Dónde proliferan las bacterias? ¿No? Donde hay humedad. Donde hay humedad. Entonces, ¿qué hace la sal? La sal deshidrata los alimentos. Entonces la sal no permite que la humedad prolifere, y entonces las bacterias no proliferan. Por eso es que ¿qué alimentos se salvan? Por ejemplo, a ver, ustedes díganme algunos ejemplos de alimentos. La cecina, ¿verdad? Es la que más tenemos así al paso, la cecina. Ahorita yo mencioné uno más que hacemos en Navidad. El pescado, el bacalao, ¿qué otros? ¿Qué más? ¿Qué más alimentos? Bueno, ahí sí yo desconozco. Algunos jamones, ¿verdad? También se salan. No sé, ustedes, fíjense, esto es posterior a la época del Señor Jesucristo. No es de la época del Señor Jesucristo lo que les voy a mencionar, pero tiene que ver con el sistema de enfriamiento o de conservación de los alimentos. Se salaban los alimentos y ponían en el techo una cuerda, y ponían una especie como de, ¿qué será? Como una maquita, chiquito, y ahí ponían los alimentos. Y hay un dicho que dice, un ojo al gato y otro al ¿qué? A esa cosita se le llamaba garabato, porque ahí ponían ¿qué cosa? La carne ya salada, los jamones ya salados, y los ponían ahí para que les diera el viento, pero también para que los animales no se lo comieran. Entonces, ¿para qué sirve la sal? ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor, pero también vamos a ver hoy, para conservar los alimentos, para que no se pudran los alimentos, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos nosotros ser? Porque ya vimos, dice, ustedes son la sal del mundo. Nosotros somos la sal del mundo. ¿Cómo podemos entonces nosotros conservar los alimentos? Fíjense bien, hay un pasaje de la Biblia que quiero que abran ustedes en Gálatas 5 y lean el versículo 19 nada más. El principio del versículo 19. Gálatas 5, el principio del versículo 19. ¿Cómo dice? Gálatas 5, 19. ¿Cómo dice? Saquen sus Biblias, ya estamos acostumbrados a que las pongan aquí, pero ahí tenemos nosotros Biblia. ¿Cómo dice? A ver. Gálatas 5, 19. ¿Qué pasó con ese esgrima, hermanos? ¿Cómo dice? A ver. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. No, esta es otra versión, me imagino, ¿verdad? A ver, ¿cómo dice? Manifiestas son las obras de la carne que son... Muy bien, dice ahí, hasta ahí nada más. ¿Manifiestas son las obras de qué? ¿Para qué sirve la sal?
pero principalmente estamos viendo para conservar ¿qué? La carne. Y entonces dice aquí, manifiestas son las obras de ¿qué? Y después nos dice cuáles son esas obras de la carne, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y todas esas son las obras de la carne. A ver, ¿saben cómo la palabra carne en griego, cómo se dice? Porque así se escribió el Nuevo Testamento. Es la palabra sarx. Sarx es la palabra carne. Y esa palabra carne, sarx, así como S-A-R-X, sarx. Y significa la carne, significa la piel, significa la carne de un animal, significa lo opuesto al espíritu, significa lo opuesto a lo espiritual, significa también pasiones físicas, significa pasiones humanas. Eso significa la carne. Entonces, si nosotros somos la sal del mundo, ¿cómo vamos a esta carne que está hablando aquí? Estamos hablando en un significado espiritual, en un sentido espiritual. ¿Cómo vamos a detener nosotros todas estas obras de la carne? Porque aquí nos dijeron cuáles son esas obras de la carne. Ahí se nos mencionó ahorita. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Miren, dice ahí, fíjense. Ahí dice. Adulterio, fornicación. Ahí les va nada más, fornicación. Esa palabra fornicación. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué es fornicación? Bueno, esa palabra en griego, ahí les va, es la palabra porneía. ¿Qué palabra viene de ahí? Y ahora alguien decía, bueno, ¿eso de la pornografía será bíblico? Allí dice, ¿cómo vamos a detener la pornografía? Esa es la carne, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a salar esa carne? ¿Sí me estoy explicando o no estoy explicando? Nosotros fuimos sazonados con el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, ¿sí o no es cierto? ¿Y cómo vamos entonces nosotros a parar, a frenar esa humedad, vamos a llamarle así, que permite que surjan las bacterias y que se siga pudriendo el mundo? Fíjense, ahí va, ahorita ahí va. Estoy preparando una serie de sermones que para los martes y los jueves que le puse radiografía de la pornografía y de otros pecados sexuales. Van a ser 9 predicaciones, ya llevo 8. Y he estado investigando mucho y fíjense, me da la tristeza. Fíjense bien. Ustedes han escuchado hablar, yo creo que sí, ¿no? De la película de Toy Story. La han visto incluso, ¿no? O algunos se quedan viendo así como que... ¿Sí la han visto, no? Y hace poquito salió una película que tiene que ver con... No es de la misma saga, pero sí es de la misma universo de Toy Story, ¿no? Salió la película esta de Buzz Lightyear. ¿Sí? ¿Ya la vieron o no? No la han visto. Yo la vi porque... No es porque me guste, sino porque me dijeron lo que venía ahí. Y me impresionó mucho porque, miren, ¿quién es la compañía que hizo esta película? Pixar se llama, ¿no? Pero a Pixar lo compró Disney. No sé si sabían eso. Entonces la película propiamente de quién es. Y Disney siempre se ve caracterizado, Disneylandia se ve caracterizado por tener películas inocentes, películas que trataban temas de la familia. Entonces el escándalo de esta película fue que ponen una pareja de homosexual, una pareja de lesbianas, de mujeres, y se dan un beso ahí en la película. Y muchos pueden decir, ay, qué exagerado, ¿no? Porque esa película se prohibió en muchos lugares, en los países árabes, en muchos lugares, en muchos países prohibieron la película, no dejaron que se viera esa película. Porque ¿qué está promoviendo esa película? ¿Qué está promoviendo? O sea, le está diciendo, ¿quién es el target de esa película? ¿Quién es el blanco de esa película? Niños. Entonces, al ver eso los niños ahí, ¿qué piensan los niños entonces? Que eso es algo bueno, que eso es algo normal. Y por eso muchos países la prohibieron. Digo, esto es para que veamos cómo está la sociedad. Hoy en día no importa si tienes varias mujeres, si eres poliamoroso, si eres panamoroso, no importa.
Entonces aquí la Biblia habla de esto, ¿no? Habla de la idolatría, de la lujuria, de la inmundicia, de todo lo que estamos viviendo en el mundo. Basta comprender la televisión, ver lo que está pasando en las noticias, abrir los diarios y darnos cuenta que lo que dice la Biblia es cierto. La maldad, ¿qué está pasando con la maldad? ¿Qué está pasando con el pecado? ¿Qué está pasando con...? Se está extendiendo. Se está extendiendo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos preservar y cómo podemos evitar esta corrupción? ¿Siendo qué? ¿Siendo qué, hermanos? Tú y yo somos sal de la tierra. Y nosotros debemos detener esa corrupción. Porque acuérdate, ¿por qué proliferan las bacterias? ¿En qué ambiente proliferan las bacterias? ¿Y la sal para qué sirve? Para secar esa humedad. La sal chupa esa humedad. Ahora, ¿cómo? Yo voy a pedir aquí, ¿cómo podemos preservar? ¿Cómo podemos conservar o detener esta corrupción? Yo encontré por lo menos 3 maneras. Ahí les va la primera. La primera, fíjense bien, para los que anotan, siendo testimonio al no practicar el pecado. Ahí les va, fíjense, primera de Juan 3, 8 y 9. Voy a leer para ustedes. Escuchen bien con atención lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3, 8 al 9 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿nosotros ya nacimos en Dios? ¿Sí o no? ¿Y qué dice aquí? Que el que practica el pecado es ¿qué? Ahora, déjenme decirles algo. Hubo un hombre de los puritanos, esos puritanos ingleses que llevaban el evangelio de una manera muy radical, que se llamó John Owen. Y John Owen decía que nosotros todavía tenemos algo de residuo del pecado. Aunque ya hemos sido salvados, hemos sido regenerados, ya aceptamos a Jesucristo, todavía queda pecado en nuestras vidas. Y a veces pecamos. Y entonces usted podría decir, pastor, lo que dice el versículo que acaba de leer, pues entonces quiere decir que yo no soy cristiano porque pues yo sigo pecando. Sí, hermanos, porque todavía hay un residuo del pecado en nosotros. Pero eso él escribió un libro, John Owen escribió un libro que se llama La mortificación del pecado. Y él decía, ¿cómo podemos hacer morir el pecado? ¿Qué nos dio Dios para poder hacer morir el pecado? Nos dio medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia que Dios nos dio? Nos dio la oración, nos dio la lectura de la Biblia, nos dio el ayuno, nos dio la meditación. Entonces, si yo no practico esos medios de gracia, ¿qué va a pasar en mí mismo? ¿Qué pasa con la sal? Nos dijo ahí que la sal va perdiendo ¿qué? Su sabor, su fuerza. Entonces, si yo no soy sal, si yo no tengo esa sal en mí, ¿voy a poder detener la corrupción? Entonces, hermanos, el cristiano, donde hay un cristiano debe haber una diferencia. Por ejemplo, ¿el cristiano debe ver pornografía? Yo digo que nadie debería de verla, pero mayormente los cristianos. Los cristianos no engañan a sus esposas, no copian en los exámenes, no cometen fraudes, no participa de la corrupción, no dice groserías. Imagínense que ustedes algún día encontraran al pastor Armando Contreras en la calle, que lo encontraran peleando con otra persona y ligándose a golpes y diciéndole de maldiciones, de groserías a otra persona. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Qué pensarían? Vienen para acá y la hermana dijo más duro, pero es la verdad. ¿Que soy un qué, hermana? Dígalo. Bueno, que sería, ¿verdad? No soy, ¿verdad? A veces yo veo, ¿no?, que hay hermanos que se esfuerzan. El apóstol Pablo decía que cuando él se convirtió a Cristo, todo lo que tenía antes, lo tenía ¿por qué? Por basura. Y yo les dije que esa palabra basura es la palabra griega escubula, que significa estiércol. ¿Tenía por qué todo aquello? Y a veces yo veo que hay cristianos que dicen, ven por ejemplo que van pasando los chineros y ven los bailes y ven que alguien está tomando y hasta se saborea. Yo quisiera estar ahí danzando.
¿Y qué dice el apóstol Pablo? Todo eso lo tengo por qué. Entonces, ¿cómo voy a frenar yo? ¿Cómo puedo frenar yo la corrupción en el mundo? ¿Cómo puedo frenar esa corrupción? Exactamente, los medios de gracia y siendo testimonio de no practicar el pecado. Hermanos, yo decía, nosotros como cristianos sí seguimos pecando porque hay un residuo de pecado en nosotros, pero no es lo mismo pecar adrede, pecar porque quiero hacerlo, a resbalarme. Y nosotros de vez en cuando nos resbalamos. ¿No es cierto? Pero no peco porque yo quiero hacerlo de manera intencional. Pues esa es la primera cosa. Vamos a ver la segunda. Y aquí fíjense bien, para los que están anotando, ¿cómo puedo yo frenar esa corrupción? Luchando contra toda impiedad. ¿Y qué es la palabra impiedad? Pío, ¿qué significa? Pío significa limpio. Impío, entonces dice aquí, luchando contra toda impiedad. Fíjense cómo dice Romanos 8:19, lo voy a leer para ustedes. Romanos 8:19. Y me gustaría que lo busquen ustedes también en la versión 60, porque yo voy a leer en la versión internacional. ¿Cómo dice? Fíjense, ahí les va, voy a leerlo yo. Váyanlo buscando ustedes, pero fíjense cómo dice aquí. Porque la esperanza solícita de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, ustedes léanlo en la versión 60, Romanos 8:19. ¿Cómo dice, por favor? Porque la anhelo urgente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjense que está esperando la creación. Y aquí me gusta esta versión que yo puse porque dice, porque la esperanza solícita de las criaturas. Y nosotros somos criaturas, el mundo son criaturas, las personas son criaturas. Y el mundo está esperando la manifestación de quién dice aquí. Ahí dice, hermanos. Está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, nosotros debemos de alguna manera conservar este mundo, no dejar que la corrupción avance, luchando contra toda impiedad. Un mundo que ha normalizado el pecado. La Biblia dice que esta generación a lo bueno le llama ¿qué? ¿Y a lo malo? Por ejemplo, hoy, si tú dices que de alguna manera tú dices, por ejemplo, estoy buscando una palabra de los gays, por ejemplo, si tú dices, no, yo no creo en la ideología de género, no creo en la ideología de los gays. ¿Qué te dice la demás gente, todo el mundo? ¿Qué te dice? Que eres homofóbico, que eres un ignorante, que te vas a quedar en la era de las cavernas. Miren, ahorita les dije de lo de Toy Story, ¿no? Les dije de lo que pero ¿saben quién hizo la voz ahora sí que de Buzz Lightyear? ¿Quién hizo la voz de Buzz Lightyear? ¿Alguien sabe? No, en español, pero en inglés. ¿Quién? Chris Evans. ¿Quién es Chris Evans? ¿Tienes aquí? Ah, ese que se trae de cabeza a varias hermanas. ¿Y saben qué dijo Chris Evans? Él dijo que las personas que estaban en contra de esa ideología eran estúpidos, que se habían quedado en la era de los dinosaurios. Entonces, si no crees en esa ideología, ¿qué te dice la gente? Intolerante, homofóbico, ignorante. Porque el mundo ha normalizado ¿qué? Es normal. Y entonces piensan que porque es normal nosotros debemos de seguir esas mismas corrientes. ¿Sabían ustedes que está prohibido, por ejemplo, yo como pastor, si por ejemplo si viniera una persona homosexual y viniera a tomar consejería conmigo para revertir eso, está prohibido, yo no lo puedo hacer. Si yo hago eso me meten a la cárcel. Hay leyes ahora en nuestro país que ni un pastor, ni un sacerdote, ni psicólogos tampoco pueden hacer eso. Porque a lo malo le llaman ¿qué? ¿Y a lo bueno?
Se ha normalizado el divorcio. Es normal divorciarse, porque todo el mundo lo hace. Es normal, perdón por la expresión que voy a usar, pero así dice la gente, es normal tener, compadre, ¿cuántas viejas tienes tú? Es normal que tengas 3, 4 viejas, compadre. Sí, porque yo tengo la catedral, pero tengo un resto de capillitas. Y es más, la gente que no tiene eso dice, mira nomás, compadre, eres un tonto. ¿Cómo nomás tienes una mujer? ¿Cómo nomás una? Si hasta dice una canción, al hombre le tocan 7, compadre. Y dicen por ahí, y también le toca por ahí un homosexual, también dicen la... Entonces, un mundo que ha normalizado el pecado. Ahora, fíjense bien, ¿de cómo puedo yo frenar esto? Dice que manifestándome. Los cristianos nos tenemos que manifestar. Aunque todo el mundo diga que está bien la ideología de género, pues yo no la tengo que aceptar. Yo no la tengo que aceptar. Aunque eso me cueste situaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo? Fíjense, aquí yo pongo esto. No votar ni aprobar leyes injustas. Fíjense bien, ahí les va. Yo no voy a hablar de política y no lo voy a hacer. Pero ahí les va. Piensen en qué partidos ustedes han votado. O a qué partidos ustedes le van. Vamos a llamarle así. Y no sé, a veces nos dejamos guiar porque pues me ayuda, porque no sé, ¿no? Porque me gustan sus colores, porque estaba guapo. ¿Sí sabían que cuando ganó Peña Nieto, mucho de eso ganó por las mujeres? ¿Sí sabían o no sabían eso? Porque estaba guapetón. Pero, ¿cuántos nos hemos puesto a analizar cuáles son las filosofías del partido, sus bases, sus estructuras, lo que están proponiendo? Muchos de esos partidos han propuesto que se aprueben las leyes más bien a favor del aborto, que se aprueben las leyes a favor de la ideología de género. Y ahora están los cristianos votando por esos partidos. Entonces, si yo voto por esos partidos, ¿qué quiere decir? Si se hace una marcha en el centro, van iglesias evangélicas para ponerlos en contra de las leyes del aborto que favorecen el aborto, ¿podré yo ir a participar a esas? Debo ir, debo manifestarme. A donde quiera que haya una situación así, yo no la tengo. Ya, es como todo el mundo acepta el aborto, entonces todos ya tenemos que aceptar el aborto. Todo el mundo acepta la ideología de género, pues yo también lo tengo que aceptar. No, hermanos, esa es la manera en que yo soy sal, luchando contra toda impiedad. Cualquier impiedad que se levante, yo tengo que estar en contra de eso, aunque todo el mundo la apruebe. Aunque en la escuela te digan, miren, en la escuela ¿qué dicen acerca de dónde venimos nosotros? De la evolución del chango, ¿no? Y fíjense, es una teoría. No se ha comprobado, es una teoría. Y sin embargo en las escuelas ya están muchos pero ¿cómo voy yo a decirle a la maestra que no le enseño eso a mi hijo? O sea, a lo mejor no le puedo decir que no le enseño eso a mi hijo, pero sí que puedo hacer con mi hijo. ¿Qué pasa, por ejemplo, nada más pienso así rápido, cuando en noviembre es el Día de los Muertos, ¿no? Cuando les piden que lleven calaveras, que lleven todo eso. Yo he visto cristianos que lo llevan. Es que le van a bajar un punto, amigo, que le bajen 2 o 3. Porque yo no debo de... Dice aquí que la creación está esperando la manifestación de ¿quién? O si nosotros como hijos de Dios no nos manifestamos, nos quedamos callados, o nos da vergüenza, o es más, hasta abrazamos la... Fíjense cómo a veces yo pensaba en esto, ¿no? Allí en la oficina, por ejemplo, están un grupo de personas ahí y están contando chistes groseros, o a lo mejor hasta están viendo un video pornográfico, porque ahora ya les digo, eso está generalizado. Antes estaba prohibido. Miren, ¿saben? Ahorita que estoy investigando para todo eso, hace unos 20 años tenían que, y todavía hay trata de blancas y todo eso para la pornografía, pero hoy hay muchachos y muchachas. Fíjense, hace como unos 4 años me di cuenta que había una expo en el Palacio de los Deportes, una expo del sexo o algo así. Lo sacaron en los noticieros de la tarde, y entrevistaban a unos muchachos y les preguntaban, y decían, no, pues es que yo mi gran ideal en la vida, mi gran objetivo es ser
porno star, o star porno, ¿cómo se dice? O sea, ser una estrella del porno. Fíjense, se ha normalizado todo eso. Pero bueno, ahí estás en el trabajo, estaban unos compañeros viendo un video, contando un chiste, y te acercas tú. ¿Qué debería pasar cuando tú te acercas? Si eres sal de la tierra, ¿qué debería pasar? Muchos de ellos incluso hasta lo esconderían. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano ha perdido la sal? Llega y lo empieza a ver con ellos. Ah, mira, no, hombre, no, pásame el link, no, por favor, me lo envías, ¿eh? O se están contando un chiste hasta de Dios, a veces cuentan burlándose de Dios. Y el cristiano se está riendo de esos mismos chistes. ¿Cómo va a ser la sal? ¿Cómo va a tener la corrupción? Entonces tenemos que manifestarnos, esa es la segunda cosa. Y vamos a ver la tercera cosa, hermanos. Para los que están anotando. Seguir predicando el Evangelio. Eso es lo único que va a detener la corrupción. Salmo 119, 9 dice así. Fíjense bien. Del 9 al 11, Salmo 119, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y no solo el joven, todos los cristianos. ¿Con qué podemos limpiar nuestro camino? Guardar la palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Cuál es la manera en que nosotros podemos frenar, podemos no dejar que esa humedad siga avanzando y que esas bacterias, vamos a llamarle así, del pecado, la maldad, la perversidad en el mundo siga avanzando? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Predicando su palabra. Porque yo la conozco y a lo mejor yo freno, pero hay personas que no conocen su palabra. Y esto es lo único, hermanos, que detiene la maldad, la palabra de Dios. Cuando tú predicas la palabra, viene un temor reverente. Viene algo que te dice: no, está mal que yo lo haga. Miren, con profunda tristeza veo esto, les voy a poner un ejemplo. Los Países Bajos, o Holanda, o Netherlands, como quieran decirle, allá de 1901 a 1905, fue gobernada por un hombre llamado Abraham Kuyper, que era cristiano, era evangélico, era calvinista, y fundó la Universidad Libre de Ámsterdam, y fue uno de los esplendores de Holanda, cuando fue gobernada por un gobierno cristiano. Fue el primer ministro de Holanda. Grábenselo, Abraham Kuyper. Hoy, hermanos, las personas que han ido a Holanda es uno de los países más perversos. Ámsterdam es una de las ciudades más depravadas del mundo. O sea, la gente puede ir a fumar droga, marihuana. Bueno, ahora ya en muchos países, pero cualquier clase de droga. Hay mujeres en los escaparates, así como hay ropa y hay zapatos. Hay mujeres, hermanos. No son maniquíes, son mujeres vivas, se dedican a la prostitución. Holanda es uno de los países más depravados del mundo, donde más pornografía se ve. ¿Por qué? Porque los cristianos, ¿qué dejaron de ser? Pero países, lo decíamos el otro día, el domingo pasado, que Guatemala es un país que tiene muchísimo evangelio. Y hablábamos de esa ciudad de Alto Tonga, en Guatemala, donde todos son evangélicos, son cristianos todos, el 100%. Y ahí no hay cárceles. ¿Por qué no hay cárceles? ¿Ustedes saben de gente que ha sido transformada por el Evangelio? En la semana yo estuve tentado, y la verdad es que se me fue olvidando, a pedirle a alguno de ustedes que diera su testimonio de cómo se convirtió a Cristo. Pero yo puedo decir, a mí, por ejemplo, las hermanas de mi mamá, mis tías, hay una en especial con la que ahora mejor me llevo, que no me quería. Y les ha dicho a mis hijas y a mi esposa: es que Armando era un desastre, no dábamos ni un peso por Armando. Pero ahora lo vemos diferente. ¿Qué hace el Evangelio? Yo en el pastorado que llevo he visto personas a punto de divorciarse que conocen del Evangelio y no se divorcian.
personas que están a punto de suicidarse. Hay ministerios cristianos donde apuntan, por ejemplo, en los teléfonos. ¿Se acuerdan que había antes teléfonos de cabina, no? Todavía hay, pero ya no más usan para poner propaganda, ¿no? Y se ponían propagandas ahí. Si tienes algún problema, si te quieres suicidar o estás a punto, no sé, cosas así, llama a este teléfono. Y eran ministerios cristianos que estaban dispuestos a contestar en cualquier hora del día y llevaba gente así a punto de suicidarse y les compartían la palabra. No se quitaban la vida, porque donde entra el evangelio para la corrupción. La palabra y el testimonio de los cristianos detiene la corrupción. Pensaban, ¿se acuerdan ustedes? A lo mejor los muy jóvenes no se acuerdan, pero los que son de mi edad, más o menos, ¿se acuerdan de los Panchitos? ¿Sí se acuerdan? De allá de Tacubaya, ¿se acuerdan que era una banda, no? Muy famosa, los Panchitos. Pues no sé si ustedes saben que muchos de esos Panchitos les hablaron de Cristo. Hubo un pastor ahí que les habló de Cristo, se convirtieron al Evangelio y cambiaron sus vidas, transformaron sus vidas. No sé cuántos de ustedes han escuchado o han leído el libro de Corre, Nicky, Corre, de Nicky Cruz. También estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Es la historia de un drogadicto, de un pandillero allá en Nueva York, que conoció del Evangelio y fue transformado. Ahora es un pastor que ya está también grande y pero va dando conferencias en todas partes del mundo. ¿Han escuchado ustedes hablar de un ministerio que es para alcohólicos y drogadictos que se llama Team Challenge? Reto a la juventud aquí en México se llama. En Portales hay uno. Fue fundado por ese hombre. Y no solo en México, en muchos países. Porque donde entra el Evangelio, ¿qué pasa, hermanos? ¿O qué debería de pasar? ¿Dónde entra el Evangelio? Ahora, pregúntense. Si en su entorno la corrupción sigue y no se ha detenido, ¿por qué es, hermanos? ¿Por qué es? Porque nosotros como cristianos, ¿qué? Porque incluso hemos ido perdiendo el sabor, el poder de la sal. Para ir terminando, quiero nada más comentarte y compartirte. ¿Todavía salas? ¿O ya no? Y no vamos muy lejos, en tu casa, ¿eres la sal? ¿Se acuerdan que les decía el domingo pasado que hay un dicho, verdad, a las personas que a mucha gente no les gusta que les digan, no, tú estás salado? ¿Qué significa eso de que tú estás salado? No, que no tienes suerte, ¿no? Que compras la lotería y el día que la compras cae en letra, ¿no? Así de salado estás. Pero cuando alguien te dice a ti como cristiano que estás salado, ¿qué debería ser para ti? Ojalá, hermanos, que nosotros podamos ser agentes que detengamos la corrupción. Que donde estemos nosotros no haya corrupción. Yo puedo decirles, y con eso termino, a mí cuando me ha parado un patrullero, me acuerdo que una vez se iba con un hermano, íbamos saliendo de casa de una hermana que habíamos visitado y nos pusimos los cinturones del carro, y así en la mera esquina nos paró el patrullero y nos dijo, mi jefe, pues no trae los cinturones, ya sabe que eso es multa. Híjole, sí, discúlpenos, sí, oficial. Levante la multa. No, pero mire, jefe, que no sé qué. Sí, oficial, levánteme la multa. No, pero mire, jefe, ¿qué quería? Y le dije, mira, yo lo único que te puedo dar, y siempre traigo folletos en mi carro, folletos evangelistas. Le digo, mira, lo único que te puedo dar es eso. Y le saqué un folleto. Y con todo el dolor de su corazón, ¿qué creen que hizo? No, pues me levantó la multa. Pero no quería, ¿eh? ¿Cómo contribuí yo? Somos la sal, ¿no? Y a veces vamos a tener que luchar contra la corriente. Es más fácil darle 100 pesos ahí que ir hasta Milpalta, formarse y pagar, pues del mar, es más fácil. Pero como cristianos no siempre tenemos lo más fácil.
Al contrario, a veces la tenemos más complicada. ¿Saben por qué? Porque nosotros vamos contra qué. Ojalá, hermanos, que seamos realmente la sal de la tierra. Vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho por esta palabra que tú nos has hablado el día de hoy, donde nos indicas que tenemos que ser la sal en el ámbito, Señor, de detener la corrupción. Ayuda a tu iglesia y perdónanos porque muchas veces hemos perdido el sabor. Bendícenos, Padre, grandemente, y pedimos también por todos aquellos que nos visitan y por aquellos que están viendo la transmisión a través de Facebook. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, demos gracias a Dios por su palabra y como respuesta a la misma entonaremos el himno 604, Usa mi vida. Bendición.